Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Estamos transmitiendo el programa Tiempo de Bendecir. Este programa está auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorean los pastores Pablo Muñoz y la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo, y les estamos invitando para este domingo. El domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto dominical. Y estamos viendo la guerra espiritual y la oración en la guerra espiritual, viendo un segundo punto de la disciplina que comenzamos ayer, entendiendo que la disciplina es el camino. El camino ha sido llamado a la disciplina cristiana. El propósito de la disciplina cristiana es el amor puro que fluye de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Eso se encuentra en 1 de Timoteo 1:5. Extraño es que el fin de la disciplina sea descrito como espontaneidad, amor que fluye. Y ese es el fin de la disciplina, hacernos libres. Hay una idea falsa de libertad que prevalece en la civilización moderna. Eres libre para hacer lo que quieras. La respuesta cristiana es: eres libre para hacer lo que debes. Toda supuesta libertad que deja un corazón impuro, una mala conciencia y una fe insincera no termina en espontaneidad, sino en un suspiro y muerte. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y dominio propio. Eso encontramos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1:5. Ahora, la disciplina es el dominio propio, precisamente. Oramos: Señor, ayúdame a permanecer en fe y concédeme un corazón conforme a tu corazón. Fíjese que esa expresión, un corazón conforme a tu corazón, se utiliza en la Biblia para describir el corazón del rey David. Un hombre conforme a mi corazón, dice el Señor. Ahora, lo interesante es en qué momento lo dijo el Señor esto de David. Recuerda la historia del rey David y Betsabé. El rey David había caído en el pecado de adulterio. Había mandado al esposo de Betsabé al frente de batalla para que lo mataran en la batalla, ordenó que lo pusieran en el lugar del fragor de la batalla para que muriera en la batalla, y murió en la batalla. O sea que al adulterio que había cometido le sumó un asesinato. Ahora, cuando él es descubierto por el profeta, que el profeta le viene con una historia de un hombre que se había llevado una ovejita que era de otro rebaño, y que cuando vinieron a reclamar por la ovejita, el hombre lo había mandado a matar al que había venido a reclamar, ¿no? Entonces le pregunta el profeta a David qué habría que hacer con ese hombre según su juicio. Entonces David dice: a ese hombre habría que matarlo. Entonces le dice el profeta: bueno, ese hombre eres tú. Por lo tanto, el niño que nació de ese adulterio no vivió. Pero sí Dios le promete a David de que iba a tener otro hijo con Betsabé, y que precisamente ese hijo fue Salomón. Pero después de haber pasado todo esto, David, cuando es confrontado por el profeta,
El profeta le da a elegir dos cosas: ser juzgado y condenado por el pueblo o ser juzgado y condenado por Dios. Y él no justifica su situación de pecado y por el contrario dice: no, yo quiero ser juzgado por Dios. Y Dios el Padre, bueno, le da este juicio, ¿no? Que su hijo no iba a vivir, que después iba a tener el reino dividido siempre, iba a tener problema con los hijos. Todo lo que le sucedió después con los demás hijos, pero realmente Dios en un determinado momento dice: David es un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo se entiende esto, no? ¿Qué pudo haber dicho Dios de eso? Bueno, precisamente porque el rey David no se justificó delante de Dios, no puso excusas, y toda esta supuesta libertad mal usada por David después tuvo una transformación tremenda en todo su andar, en todo su caminar hasta el final de sus días. Esto fue realmente muy importante en esa vida de disciplina que tuvo el trato de Dios con David. Hay una expresión que se encuentra en el libro de Hebreos que dice que Dios corrige fuertemente a todo aquel que recibe por hijo. Castiga, dice, a todo aquel que recibe por hijo. Usa la palabra castigue. Pero el fin, dice, es verdaderamente un fin de vida apacible. Porque uno es instruido, uno recibe ese consuelo de parte del Señor, y cuando llegan esas palabras, a veces llegan en momentos muy oscuros de nuestras vidas. Yo tuve una experiencia referente a esta palabra que me vino a través de la boca de una monja de la Orden de Teresa de Calcuta, una monjita que estaba haciendo un trabajo de misión acá en el Hospital Noti, en el momento que nuestro hijo Andrés estaba internado por el hecho de que lo había llevado por delante un auto al 1 año y medio, había quitado el cochecito de la mano a mi esposa, un auto a 80 kilómetros, ahí frente al barrio Unimed, en la avenida de acceso este. Y Andrés había sido despedido por el auto como unos 20 metros adelante. Quedó estallado su cráneo en 23 fracturas, estaba en estado vegetativo prácticamente porque no veía, no podía hablar, el cráneo estallado, no se lo podía operar, había un coágulo entre el cerebro y el cerebelo que era casi el tamaño de un huevo, eso es lo que mostraba la tomografía. Y bueno, no había aparentemente esperanza en eso. Había recibido una palabra del médico que había hecho 15 paros cardiorrespiratorios y que difícilmente un niño pudiese soportar eso. Un cuadro nefasto, realmente. Estábamos confrontados con la muerte. Yo me acuerdo, fui a la puerta del Noti y saliendo de la guardia me senté afuera, era de noche, y puse a llorar a los gritos. Y muy consternado, muy dolido. Y tuve una experiencia que realmente fue espiritual y muy fuerte, porque mi fe estaba destrozada antes del accidente.
Yo había tenido una situación en el ministerio que estaba, el Rosario, me había venido a Mendoza y bueno, parecía que Dios me había abandonado. Pero resulta ser que en ese proceso, llorando afuera, viene una pareja, un hombre, una mujer, el hombre me toca el hombro y me dice Beto. Claro, cuando me dice Beto me saca el llanto, porque Beto me decían muy pocas personas, me decían mis familiares, algunos vecinos, amigos muy cercanos, había inclusive compañeros de trabajo mío que ni sabían que me decían Beto. Y me dice el hombre, vos sos un hombre, un siervo de Dios, tenés que entrar a esa terapia intensiva, orar sobre tu hijo, soplar espíritu de vida y él va a volver a la vida. Yo literalmente creí en ese momento que eran dos ángeles. Lo creí de esa manera. Esa fue mi fe de ese momento. Hice lo imposible, bueno, al último me dejaron entrar a orar por mi hijo. Y hice como me dijo. Puse mi mano sobre él. Le dije, volvé a la vida en el nombre de Jesús. Soplé sobre él. Y me fui. ¿Qué sucedió? Se estabilizó, no hizo más paros cardiorrespiratorios y entró en ese coma inducido profundo que estaba casi en la línea de la muerte. Pero empezó un milagro tremendo ahí. Mientras él estaba en esa situación, ya estaba saliendo de esa situación, el lugar que me iba yo a orar era la capillita que había ahí que hay en el Hospital Noti. Y ahí vino esta monja que estaba haciendo ese servicio. Entonces me preguntó que qué me pasaba. Bueno, yo le conté. Y ella me hace referencia a esta palabra de Hebreos que dice que Dios azota al que recibe por hijo, pero que al final es un fruto apacible de justicia. ¿Cómo entenderlo en ese momento? Pero empezamos a ver nosotros en todo ese proceso cómo Dios fue sacando a nuestro hijo de esa situación y cambió radicalmente nuestras vidas en lo que refiere a lo espiritual. Hasta el día de hoy damos gracias por ese momento tan difícil, tan duro. ¿Cómo entenderlo? Pero todo un proceso posterior de disciplina, de enseñanza. Disciplina es esto, ser discipulado es ser enseñado. Veíamos ayer, ¿no?, precisamente este tema, pero ahí donde el apóstol Pablo nos dice que eres libre para hacer lo que quieras. Somos libres para hacer lo que se nos antoje. Pero dice, con tal que no usemos esa libertad para hacer lo que se me antoje, sino para hacer lo que debo hacer. ¿Y cómo saber lo que debo hacer? Bueno, precisamente, en la vida de oración uno tiene todo un andar y un caminar que nos permite ver, es poder ver. La fe produce esto, nos permite ver. ¿Pero ver qué? Ver las cosas desde la óptica de Dios, como Dios las ve. Y el Espíritu Santo en nosotros va produciendo una transformación. Y vamos primero sacados de muerte a vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Nacimos pecadores. Esto es así. Cada uno de nosotros nacimos pecadores.
Ayer yo decía, no escogimos si quiero ser pecador o no quiero ser pecador en el momento de nacer. Nací pecador, no lo pude escoger. Otra de las cosas que no podemos escoger es la familia. Nacemos en una familia o en un entorno familiar o de alguna manera nacemos y nos toca la familia que nos toca. A algunos les toca caer después en una familia de adopción porque nació y fue abandonado en su nacimiento. Pero lo que nos tocó, nos tocó. En el reparto de la vida, eso es lo que nos tocó. Hay un camino para caminar, para andar. Y un propósito de Dios con todo ser humano. Y esto es así, es con todo ser humano de esta raza humana, que es eterno. Propósito eterno de Dios es brindarle al ser humano la oportunidad, después de haber conocido la muerte, de volver al estado original de su creación, a imagen y semejanza de Dios, y con la posibilidad de poder ser transformado a la imagen de su Hijo Jesús. El modelo de humanidad es Jesús. El Padre nos dice en Jesús, bueno, ahí está mi modelo. Por eso lo constituye en el camino, lo constituye en la verdad y lo constituye en la vida. Ese es el propósito eterno de Dios. El enemigo de nuestras almas toma ese principio para formar personas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, a su imagen y semejanza también, con su carácter. ¿Cuál es su carácter? El de un asesino. Y ahí está entablada la verdadera guerra espiritual. La disciplina, el dejarse enseñar, el dejarse discipular, tiene que ver con una decisión de nuestro corazón, de ser un corazón recto conforme al corazón de Dios. Que no es que no hayamos pecado, que no es que no nos hayamos equivocado, va a suceder de equivocarnos. Muchas veces en la vida uno se equivoca. Y el que diga que es santo, 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 santo y que se siente con el derecho de juzgar y condenar a los demás, ¿no es cierto?, por sus hechos. Y determinar que este lo merece, este no lo merece. Este no se merece el perdón de Dios. ¿Quién te puso por juez? Si vos tampoco lo mereces. No es por merecimiento, no es por meritocracia. Acá el único que determina es el juez de toda la tierra, el Señor y el Creador. Y el Señor, el Creador, el Padre, dice que dejó librado el juicio al Hijo, porque el Hijo es el Redentor, el que pagó el precio, el que sufrió, el que padeció, el que murió, el que resucitó. Toda la obra fue hecha en Él. Y en Él está el perdón de todos los pecados de la humanidad, ahí, en la cruz del Calvario. ¿Para quién? Para todo aquel que lo quiera recibir. No es por mérito, porque si fuera por mérito nadie lo puede recibir. Porque ya nacimos contaminados por la muerte. Porque usted que pueda decir o sentirse un juzgador o condenador del pecado ajeno y que lo quiera decir este lo merece, no otro no lo merece, ¿sabe una cosa? Cuando llega el momento
va a ir a la tumba como cualquier otro. Porque todos tenemos que pasar el proceso de la muerte para poder resucitar. Y todos tenemos que pasar por el proceso de esa muerte, el reconocimiento de esa muerte espiritual que se produce por causa del pecado y por causa de la muerte, porque estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados y todos necesitamos ser resucitados. Y no es por mérito, nadie es resucitado por mérito, es por la fe en Jesucristo, en su obra redentora. Ahí está el éxito sobre la guerra espiritual. Una vida, un camino de una disciplina, de una enseñanza que nos va llevando hasta ser transformados a imagen y semejanza de Jesús. Entonces hemos acabado la carrera, como dice el apóstol Pablo, y podemos llegar al supremo llamamiento, que es la vida eterna, al premio final. Lo que se había perdido en el principio nos es devuelto totalmente. Por eso no se quede en el camino infectado por la muerte, por el consejo del asesino de nuestras almas, porque eso puede llegar a suceder. Por eso está la bendita parábola de las 10 vírgenes, 5 que sí, 5 que no. Está hablando de un 50% de la humanidad que no va a conocer al Señor, lo va a rechazar, no va a querer tener la lámpara llena. Es una decisión de cada ser humano. ¿De qué lado de la parábola quiere estar usted? Yo quiero estar en la parábola con la lámpara encendida. Y ruego y anhelo y deseo que todos mis seres queridos, amigos, familiares, hijos, nietos, bisnietos, todo lo que proviene de esto que nace de mí, alcance esa luz. Y no debo cejar, pero para eso debo también dejarme disciplinar, dejarme enseñar, dejarme ayudar. Cuando cada día hay algunos que piensan que porque llegó a ser pastor, evangelista, maestro, y le dieron algún título dentro de una iglesia, ya alcanzó la... Hermano, el supremo llamamiento es muchísimo más alto que el llamado al oficio o al servicio. El servicio es importantísimo, pero el ser es lo importante para Dios. ¿Quién soy? Ahí está entablada la verdadera guerra espiritual. Y para eso necesitamos la oración, la vida disciplinada de oración, de entrega. Es tiempo de bendecir. Vamos a seguir con estos temas, unos mensajes más con el tema de la disciplina, en la guerra espiritual, en la oración. Y sea usted bendito en este día. Disfrute la compañía del Señor. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana en tiempo de bendecir. Recuerde, el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto ahí en calle España 914, barrio Palumbo, departamento de Godoy Cruz. Va a ser usted muy bienvenido.